Vas conduciendo y de repente el cuadro se queda negro. Ni velocidad, ni gasolina, ni temperatura, ni testigos. O peor, se enciende, se apaga, parpadea, las agujas hacen cosas raras, y tú no sabes si el coche está bien o si estás a punto de quedarte tirado. Si has buscado "no funciona el cuadro de instrumentos en SEAT Ibiza", lo que realmente quieres no es una teoría. Quieres un plan para saber qué mirar primero, qué es seguro comprobar en casa y en qué punto ya no compensa seguir probando a ciegas. Y aquí está la trampa. Cuando el cuadro muere, muchas veces el cuadro no es el culpable. El cuadro es la pantalla donde se ve el problema, pero el origen puede estar en la alimentación eléctrica, en una masa floja, en un contacto que falla, en un fusible que parece bien pero no lo está, o en una comunicación que se cae y deja a varios módulos sin hablar entre sí. Por eso hay gente que cambia el cuadro, se gasta un dinero serio, y el fallo vuelve a la semana. No porque el cuadro nuevo sea malo, sino porque el coche sigue teniendo el mismo problema de base. Lo primero es ponerle nombre exacto al síntoma, porque no es lo mismo no enciende nada que solo falla la iluminación, o se reinicia al arrancar. Si el cuadro está totalmente apagado, como si el coche no tuviera instrumentos, piensa en alimentación. Falta de corriente, falta de masa, fusible, contacto, conector. Si el cuadro enciende pero se reinicia, parpadea o se vuelve loco justo al dar al arranque, piensa en caída de tensión, batería cansada, y bornes sucios, masa con resistencia o un alternador que carga irregular. Si lo que falla es solo la iluminación del cuadro por la noche, pero los testigos y las agujas funcionan, ya estás en otra película. Iluminación, regulación de intensidad o un problema más localizado. Y si además del cuadro empiezan a fallar cosas aparentemente sin relación, dirección asistida que se pone dura, ABS que se queja, radio que se apaga, elevalunas que van lentos, testigos múltiples. Ahí ya huele a tensión baja o a red de comunicación inestable, no a un simple se rompió el cuadro. Antes de tocar nada, una pregunta incómoda. ¿Es seguro seguir conduciendo? Si el cuadro está muerto y no tienes indicador de temperatura, ni testigo de presión de aceite, ni sabes a qué velocidad vas, el riesgo no es solo una multa, es que puedes no enterarte de un sobrecalentamiento o de un aviso crítico. Si el coche además muestra síntomas de carga eléctrica mala, luces que bajan de intensidad, arranque perezoso, fallos intermitentes. ¿Yo no me la jugaría con trayectos largos? Y si aparece un testigo rojo de aceite o temperatura, aunque el cuadro esté medio loco, eso se trata como real, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora sí, diagnóstico con cabeza, de lo más simple a lo más caro. Y aquí viene el puente clave. Cuando no funciona el cuadro de instrumentos en SEAT Ibiza, lo primero no es buscar un cuadro en desguace. Lo primero es comprobar que el cuadro está recibiendo lo que necesita para vivir. Tensión estable y buena masa. Empieza por lo que puedes observar sin herramientas. ¿El coche arranca normal? ¿El motor gira con fuerza o le cuesta? ¿Las luces interiores y exteriores se ven fuertes o tristes? ¿La radio se reinicia? ¿Al cerrar con el mando hace cosas raras? Todo eso son pistas de batería o conexiones. Un cuadro moderno es muy sensible a caídas de tensión. Puede reiniciarse como un móvil cuando la batería está baja. Y ese reinicio se ve como agujas que caen a cero, pantallas que se apagan, pitidos y un festival de testigos que aparecen y desaparecen. Si tienes un multímetro, mejor. No hace falta ser electricista, solo medir con calma. Con el coche apagado y tras un rato en reposo, una batería sana suele estar alrededor de 12,6 voltios. Si la ves claramente por debajo, de 12,2 ya hay sospecha de batería descargada o envejecida. Luego mide durante el arranque. Si al dar al motor de arranque la tensión se desploma mucho, el cuadro puede apagarse por protección o por falta de energía. Y con el motor en marcha, mira la carga. Normalmente deberías ver algo en el rango de 13,8 a 14,4 voltios. Si ves que no sube de 13 o que sube y baja de forma errática, el alternador o su regulación pueden estar dando guerra. No hace falta clavar números perfectos. Lo importante es el patrón. Estable y dentro de rango, bien. Bajo o inestable. Ahí tienes un candidato fuerte. Pero incluso con una batería decente, puedes tener el mismo síntoma por algo más tonto. Bornes flojos o sulfatados. Un borne con óxido puede parecer conectado y, sin embargo, meter resistencia. ¿Qué pasa con resistencia? Que en reposo todo parece normal, pero cuando pides corriente, arranque, luces, ventilador, cae la tensión justo donde no debe. Y el cuadro es de los primeros en quejarse.
Revisa que los bornes estén firmes, limpios, sin esa costra blanquecina o verdosa, y revisa el cable de masa. El negativo no solo va a la batería, va a la carrocería y al motor. Una masa floja puede convertir el coche en una ruleta de fallos intermitentes. A veces el coche arranca, pero el cuadro parpadea. A veces el cuadro funciona, pero al poner el climatizador se apaga. Es el tipo de fallo que vuelve loco porque hoy sí y mañana no. Luego vienen los fusibles. Y aquí hay un error clásico. Mirar el fusible a contraluz y darlo por bueno. Un fusible puede estar fisurado, puede hacer falso contacto en la caja o puede estar bien, pero no llegar tensión por el lado de alimentación. Lo correcto es comprobar continuidad, o mejor aún, comprobar si llega tensión a ambos lados del fusible, con el contacto en la posición adecuada. Y si encuentras un fusible fundido, la pregunta no es «lo cambio por otro y ya». La pregunta es «¿por qué se fundió?». Porque si lo cambias sin más y vuelve a fundirse, ya no es un fusible, es un circuito con un problema, y ahí sí puedes empeorar las cosas. Otro punto que se pasa por alto. El contacto, el bombín, la llave, el propio interruptor de encendido. Hay fallos en los que el coche arranca, pero ciertos consumidores, bajo contacto, se quedan sin alimentación durante un instante. Ese instante es suficiente para que el cuadro se reinicie. Si el síntoma aparece justo al girar la llave o al soltarla después de arrancar, el contacto entra en la lista de sospechosos. No significa que esté roto seguro, pero sí que el patrón encaja. Hasta aquí todo es alimentación. Y muchas averías se resuelven aquí, sin tocar el cuadro. Pero si la tensión está bien, los bornes están bien, las masas están bien y los fusibles están bien, y aún así el cuadro falla. Entonces, toca pensar en dos caminos. O el cuadro no está recibiendo la señal correcta, o el cuadro está fallando internamente. Antes de culpar al cuadro, mira el contexto. ¿Fallan más cosas a la vez? Cuando se cae una comunicación, no se cae solo el velocímetro. En muchos coches, el cuadro recibe datos por red. Velocidad, revoluciones, temperatura, avisos. Si esa red se cae, el cuadro puede quedarse sin información aunque esté encendido. Y aquí hay una diferencia importante. Un cuadro sin alimentación suele estar muerto, negro, sin vida. Un cuadro con alimentación pero sin datos puede encender, iluminarse, incluso hacer el barrido de agujas al dar contacto, pero luego quedarse con guiones, con valores congelados o con testigos que no cuadran. La humedad y la oxidación son villanos silenciosos. Un conector con un poco de óxido no siempre falla de golpe. Falla por vibración, por cambios de temperatura, por días de lluvia. Si el fallo es intermitente, si aparece después de lavar el coche o en días húmedos, o si al pasar un bache el cuadro parpadea, piensa en conectores. No te voy a decir desmonta medio salpicadero, porque cada Ibiza cambia según generación y equipamiento, y además es fácil romper grapas o dejar un conector a medias. Pero sí te digo qué pedir o qué revisar si vas a tocarlo. Que se inspeccionen conectores por pines doblados, holgura, señales de agua, y que se compruebe que el conector asienta y bloquea bien. Un conector medio suelto puede darte el mismo susto que un cuadro muerto. Y ahora, la parte que ahorra dinero, el escaneo. Mucha gente conecta un lector OBD barato, no ve nada y concluye, no hay fallos. Pero el valor real no es solo leer códigos del motor, es ver si hay errores de comunicación, si hay módulos que no responden, si aparece algo tipo sin comunicación con cuadro o tensión de alimentación baja. Incluso sin entrar en herramientas específicas, la idea es esta. Si el coche registra eventos de baja tensión, eso refuerza la hipótesis de batería alternador masas. Si registra fallos de comunicación entre módulos, eso refuerza la hipótesis de red o de un módulo que está tirando la comunicación. Y si el único que se queja es el propio cuadro y el resto del coche está estable, entonces sí, el cuadro sube posiciones como sospechoso. Hay un escenario muy típico. El coche arranca, pero el cuadro se queda apagado. Sin embargo, las luces exteriores funcionan. La radio funciona y todo lo demás parece normal. Ahí mucha gente se obsesiona con el cuadro, pero a veces es un problema de alimentación específica del cuadro, no de toda la instalación. Un fusible dedicado, un pin de alimentación que no está entregando tensión, o una masa local. Por eso, en taller serio, no se empieza cambiando el cuadro. Se mide si al conector del cuadro llegan las alimentaciones correctas y si la masa es buena. Si no llegan, el cuadro no tiene por qué ser culpable. Otro escenario. El cuadro se apaga solo cuando enciendes consumidores grandes, como luneta térmica, luces, ventilador. Eso casi grita caída de tensión o masa mala.
porque al aumentar la demanda la tensión cae y el cuadro se reinicia. Y aquí hay una trampa psicológica. Como el fallo se ve en el cuadro, crees que el cuadro es el problema, pero el cuadro solo está reaccionando a un sistema eléctrico que se viene abajo. Y luego están las agujas locas. Velocímetro que sube y baja sin sentido, nivel de combustible que cambia, temperatura que hace cosas raras. A veces es el cuadro, sí, pero también puede ser una señal que llega corrupta o intermitente. Si además notas que el coche cambia de comportamiento, por ejemplo tirones, ralentí inestable o testigos de motor, ya no es solo un cuadro. Puede haber un problema de sensores o de la unidad de control que está enviando datos incoherentes. El cuadro, de nuevo, es el mensajero. Hay un detalle que mucha gente olvida: el inmovilizador y la relación con el cuadro en algunos sistemas. Si el coche arranca y se para a los pocos segundos, o aparece un símbolo de llave, el problema puede no ser cuadro muerto, sino un tema de autorización. No voy a prometerte que eso sea lo más común, pero si el síntoma incluye arranque y parada inmediata, o un testigo de inmovilizador, no lo ignores. En ese caso, el diagnóstico cambia. Ya no es solo alimentación, es autorización y comunicación. Vale, llegados aquí, ¿cuándo tiene sentido decir es el cuadro? Cuando la alimentación está verificada, las masas están bien, no hay caídas de tensión, los fusibles y relés relacionados están correctos, los conectores están limpios y firmes, y el escaneo no muestra un caos general de comunicación, sino que apunta al cuadro o a su funcionamiento, también cuando el fallo es muy específico del cuadro. Pantalla que se queda en blanco, pero el resto del coche perfecto. Píxeles muertos, no retroiluminación que falla de forma interna, reinicio sin relación con carga eléctrica, o comportamiento que no cambia aunque estabilices la tensión. ¿Y qué se hace entonces? Hay dos caminos razonables: reparación especializada o sustitución. La reparación especializada tiene sentido cuando el problema es interno y repetible, y cuando el servicio puede probar el cuadro en banco y devolvértelo con garantía. La sustitución puede ser más rápida, pero abre otra caja: compatibilidades, codificación y, en algunos casos, emparejamiento con inmovilizador. No es para asustarte, es para que no caigas en el compro uno y listo, y luego descubras que el coche no arranca o que quedan funciones sin adaptar. Si vas a un taller, lo que quieres es que te expliquen qué han medido antes de recomendarte cambiar nada. Medidas, no suposiciones. Y aquí te dejo una forma de pensar que funciona como árbol mental, sin necesidad de memorizar nada raro. Si el cuadro está completamente apagado, primero alimentación. Batería, bornes, masas, fusibles, contacto. Si el cuadro se reinicia o parpadea, primero caída de tensión. Batería bajo carga, alternador, conexiones. Si el cuadro enciende pero no muestra datos coherentes y además fallan varios sistemas, piensa en comunicación o en un problema eléctrico general. Si el fallo es solo del cuadro y todo lo demás va perfecto, entonces sí, el cuadro gana papeletas. Lo más importante, evita el gasto por impulso. Cambiar piezas al azar es la forma más cara de diagnosticar y además te deja con dudas, porque si el fallo es intermitente, puedes creer que lo arreglaste, hasta que vuelve. Si tuviera que resumirlo en una frase final, sería esta: cuando no funciona el cuadro de instrumentos en SEAT Ibiza, el objetivo no es encontrar una solución rápida, sino encontrar la causa que lo está apagando. Porque el cuadro rara vez falla en el vacío, casi siempre está reaccionando a algo: tensión, masa, contacto, comunicación, humedad o un módulo que está generando ruido en la red. Si sigues ese orden, pasas de la ansiedad a un diagnóstico con sentido, y cuando llegues al taller, llegarás con preguntas concretas. ¿Llega alimentación al cuadro? ¿Hay caída de tensión al arrancar? ¿Qué códigos de comunicación aparecen? ¿Hay registros de baja tensión? ¿Se ha comprobado masa y conectores? Con eso es mucho más difícil que te cambien piezas a ciegas y mucho más probable que el problema se resuelva de verdad.